Mi esposo se estaba dando una ducha. En ese momento llegó un mensaje de mi cuñada. «Estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer?» Me quedé helada durante 5 segundos. Luego me hice pasar por él y respondí: «Ven al departamento ahora mismo. Mi esposa no está». El celular de Alejandro, que había dejado sobre la mesa de la sala, comenzó a vibrar sin descanso. Una vibración corta, pero que parecía exigir urgencia, como si alguien estuviera esperando desesperadamente. En ese momento, yo estaba doblando la ropa limpia. Antes siquiera de intentar alisar las arrugas de una camisa, la luz de la pantalla del celular capturó mi atención por completo. El nombre del remitente era claro: Daniela González, la esposa del hermano menor de Alejandro. Nunca he tenido la costumbre de revisar el teléfono de mi esposo. En nuestros 6 años de matrimonio, siempre creí que si alguien quiere ocultar algo, no lo vas a encontrar por más que busques. Pero extrañamente, esta vez mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un mal presentimiento me invadió por completo, y toqué suavemente la pantalla. Era un mensaje corto, de una sola línea, pero su contenido fue suficiente para paralizarme de pies a cabeza. «Estoy embarazada. Alejandro, ¿qué vamos a hacer?» No fue un segundo ni 2. Durante varios y eternos segundos, el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Me quedé de pie, incapaz de moverme. Sentí un zumbido en los oídos y mi garganta se secó por completo. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba ligeramente. Desde el baño se escuchaba el sonido del agua y Alejandro canturreaba tranquilamente. Es una costumbre inocente que siempre tiene cuando se baña después de un largo día de trabajo. Ese sonido, al que estaba tan acostumbrada, ahora se sentía como cuchillos en mis oídos. El mundo entero se estaba derrumbando allá afuera y él no tenía la menor idea. Tragué saliva y deslicé la pantalla para leer el historial. No era solo esa línea. Había un sinfín de conversaciones pasadas, mensajes que yo jamás había visto. «Tengo muchísimas ganas de verte, Alejandro. Anoche no pude dejar de pensar en ti. Si tan solo no me hubiera casado con él en aquel entonces». Cada letra era una aguja afilada, clavándose directamente en mis ojos. Ya no había necesidad de adivinar, ni de consolarme con excusas sin sentido. Todo era cruelmente evidente. Pensé que iba a gritar y a llorar. Pensé en patear la puerta del baño y exigirle una explicación a gritos. Pero no lloré, ni hice ningún escándalo. En ese instante, estaba aterradoramente tranquila, como alguien que ha caído por un precipicio y se da cuenta de que ya no tiene nada más que perder. Volví a mirar aquel mensaje: «Estoy embarazada», y lentamente tecleé letra por letra. «Ven al departamento ahora mismo. Mi esposa no está». Lo escribí muy despacio, asegurándome de no cometer ningún error. Mi dedo se detuvo un segundo sobre el botón de enviar y finalmente lo presioné. El mensaje se envió de inmediato. Mi corazón latía aún más rápido, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. No quería escuchar excusas. Tampoco quería sacar conclusiones precipitadas. Solo quería comprobar la verdad con mis propios ojos. Quería verlos frente a frente, en el lugar de los hechos. Regresé el celular a su lugar con cuidado, como si nadie lo hubiera tocado. Todo tenía que estar exactamente igual, que antes de enterarme de esta verdad, no debía dejar ningún rastro. El sonido del agua en el baño aún no se detenía. Alejandro seguro estaba disfrutando de su momento a solas, sin siquiera imaginar que en unos minutos su vida entera cambiaría para siempre. Me levanté y fui a la recámara. Abrí el closet y tomé una chamarra ligera. Mis manos seguían temblando, pero cada uno de mis movimientos era firme y decidido. Al pasar por el baño con mi bolsa en mano, Alejandro me habló desde adentro. «¿Vas a salir, Sofía?» Su voz tenía la misma calidez de siempre. Le respondí tratando de sonar lo más natural posible. «Voy rápido a la tienda. Regreso en un momento». «Ah, bueno, ve con cuidado, mi amor». Fueron las mismas palabras de cariño de todos los días. Esas palabras que antes me daban tranquilidad, ahora me helaban hasta los huesos.
Abrí la puerta para salir y la cerré silenciosamente detrás de mí. Mientras el elevador bajaba piso por piso, me quedé mirando mi reflejo en las puertas metálicas. Mi rostro era el mismo, pero mi mirada había cambiado por completo. Ya no eran los ojos de una esposa que confía en su marido. Eran los ojos de alguien a punto de ser testigo de su propia desgracia. Cuando llegué a la planta baja del condominio, no salí a la calle. Me escondí en un rincón oscuro, desde donde podía ver perfectamente la entrada principal. El viento de la noche soplaba suavemente en la Ciudad de México, pero yo no sentía frío. Solo sentía que algo dentro de mí se estaba apretando con fuerza. No era un dolor agudo, sino una presencia pesada y oscura, como la calma que precede a una tormenta terrible. No sabía qué estaba a punto de presenciar, pero de una cosa estaba segura. Hoy todo iba a terminar, para ellos o para mí. Mientras esperaba escondida en la sombra, mirando las luces de los departamentos, mi mente comenzó a dar vueltas sin parar. Hay cosas en la vida de las que solo te das cuenta, cuando te las ponen frente a la cara. La verdad es que todas las señales siempre estuvieron ahí, desde hace mucho tiempo, solo que yo había decidido cerrar los ojos. En esos minutos de espera por Daniela, los recuerdos de mis primeros días de casada volvieron a mí. Aquellos días en los que creía con todo mi corazón que había elegido al hombre y a la familia correcta. Este año cumplimos exactamente 6 años de casados. 6 años. No es toda una vida, pero es tiempo suficiente para que una mujer entregue toda su confianza a su matrimonio. Cuando me casé con Alejandro, toda mi familia me decía que era muy afortunada. Alejandro no era el tipo de hombre que te endulza el oído, ni el que coqueteaba con todas, pero tenía una presencia serena, un aire de hombre trabajador y responsable que daba paz. Tenía un buen puesto en una empresa reconocida en Santa Fe. No era de los que se perdían en el alcohol, no apostaba, ni andaba persiguiendo mujeres. A los ojos de ambas familias, Alejandro era el esposo ideal que cualquier mexicana desearía. Yo también lo pensaba, de manera muy ingenua. Creía que la verdadera felicidad de una mujer no estaba en casarse con un hombre rico y encantador, sino en encontrar a alguien con los pies en la tierra. Durante los primeros años de matrimonio, nuestra vida en la ciudad fue realmente pacífica. No teníamos lujos excesivos, pero vivíamos bien en nuestro departamento. Salíamos a trabajar en la mañana y regresábamos a cenar juntos por la noche. Alejandro era un hombre de pocas palabras, pero jamás me faltó al respeto frente a nadie. En las posadas o en el Día de las Madres, cuando la familia se reunía, todas las tías decían que me había sacado la lotería. Una tía me dijo una vez, medio en broma: «Sofía, de verdad que tienes buen ojo. Alejandro siempre ha sido un muchacho muy maduro. No es como los hombres de ahora. Él sí vale la pena». Al escuchar eso, yo solo sonreía. En aquel entonces, estaba convencida de que mi vida seguiría así, tranquila y segura para siempre. En la familia González, además de Alejandro, estaba su hermano menor, Luis. Luis siempre tuvo problemas para controlar sus emociones. A veces estaba platicando normal y de la nada explotaba. Rompía cosas en la casa o se encerraba en su cuarto sin hablar con nadie por horas. Doña Carmen, mi suegra, siempre decía: «Ay, mi pobre Luis siempre ha tenido mala suerte». Decía que desde niño era enfermizo y que el estrés del trabajo lo había superado. Por eso, todos en la familia le tenían lástima y lo trataban con pinzas, como si fuera de cristal. Cada vez que Luis tenía una crisis, el único que lograba calmarlo era Alejandro. Supongo que, por eso mismo, Alejandro parecía aún más responsable y ejemplar, como el hermano mayor que cargaba con la familia. Pero hace 3 años, todo cambió. Luis llevó a Daniela a la casa para presentarla, y la familia entera se quedó en shock. Todavía recuerdo perfectamente el día que la conocí. Daniela llevaba un vestido color perla, y el cabello recogido de forma muy elegante. Sus facciones eran delicadas,
pero su mirada era increíblemente astuta. No era la típica muchacha sencilla y de buen corazón. Era una mujer que sabía que era hermosa, que sabía cómo usar su encanto y que parecía leerle la mente a la gente. Si la familia se sorprendió, no fue porque ella no fuera bonita. Fue porque todos nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué una mujer como ella elegiría a un hombre tan inestable como Luis, pudiendo conseguir a alguien con mejor posición? Ese día, mientras ayudaba a lavar los trastes en la cocina, una de las tías se me acercó y me susurró al oído: «Qué raro, ¿no? Esa muchachita se ve que no da paso sin guarache. ¿Por qué habrá querido quedarse con Luis?». Yo solo pude soltar una risa nerviosa, sin saber qué responder. Pero para ser honesta, yo pensaba exactamente lo mismo. Daniela no era el tipo de mujer que se sacrificaría, casándose con alguien con tantos problemas, a menos que tuviera una razón muy fuerte. Solo que en ese momento no le di demasiada importancia. Jamás imaginé que esa razón tuviera que ver directamente con mi esposo. El día de la boda de Luis y Daniela, mientras los invitados platicaban en el jardín del salón, escuché por accidente a dos primas murmurando a mis espaldas. Hablaban muy bajito, pero mis oídos lograron captar cada palabra. «Oye, me enteré que hace años Daniela y Alejandro fueron novios». La otra prima se sorprendió y respondió: «¿De verdad? ¿Y entonces por qué terminó casándose con el hermano menor?». «¿Quién sabe? Los secretos de cada familia ya ves cómo son». Al escuchar eso, sentí que un balde de agua fría me caía encima. Cuando volteé a verlas, las dos se rieron nerviosamente y cambiaron de tema. Esa misma noche, al regresar a nuestro departamento, le pregunté a Alejandro directamente. Él se estaba quitando el reloj en ese momento, y al escuchar mi pregunta, se congeló durante una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero suficiente para darme cuenta de que no le sorprendía. No se enojó, ni intentó darme una larga explicación. Solo esbozó una media sonrisa y dijo a la ligera: «Eso ya es agua pasada, Sofía. Ni siquiera vale la pena hablar de eso». Dijo eso y me dio la espalda, como si fuera un detalle sin importancia que yo debía ignorar. Pero esa actitud tan relajada fue precisamente lo que me hizo un nudo en la garganta. Si de verdad no significaba nada, ¿por qué no pudo mirarme a los ojos y decírmelo de frente? Desde ese día, se me clavó una espina en el corazón. No sangraba a chorros, pero la espina seguía ahí, y cada vez que la rozaba, dolía punzantemente. Traté de convencerme a mí misma. Todos tenemos un pasado, me decía. Lo importante es el presente. Daniela ya es la esposa de Luis y Alejandro es mi marido. Pensé que lo más inteligente, si íbamos a convivir como familia, era dejar el pasado enterrado. Por mi propia paz mental, me esforcé en creerlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Daniela comenzó a tener actitudes que no podía ignorar. Se comportaba con demasiada confianza con Alejandro. No era el respeto que una cuñada le tiene a su cuñado. Era una familiaridad natural, acostumbrada, como si hubieran cruzado una línea hace mucho tiempo. Una vez, comiendo todos juntos en casa de mi suegra, Daniela tomó la mejor pieza de carne del guisado y la puso directamente en el plato de Alejandro, sonriendo. «A Alejandro siempre le ha gustado más esta parte, ¿verdad?», dijo, y luego, como si apenas recordara que yo estaba ahí, corrigió sus palabras de inmediato. «Ah, es que doña Carmen me contó que así le gustaba. Tal vez a los demás no les importó, pero a mí sí. A veces, un comentario que se escapa sin querer revela más verdad que 100 excusas». En otra ocasión, los vi platicando a solas en el balcón. No se estaban riendo, ni se estaban tocando. Solo estaban parados en silencio, mirándose fijamente. Pero ese mismo silencio me llenó de ansiedad. No era la mirada entre dos cuñados. Era la mirada de dos personas que compartían un pasado tan profundo que cualquier extraño sentiría que algo andaba mal. Cuando me acerqué, Daniela bajó la mirada rápidamente y Alejandro, con el rostro tenso, me preguntó: «¿Ahora qué estás imaginando?».
Cuando le dije que el ambiente entre ellos era extraño, él descartó mis palabras de inmediato. Eres demasiado nerviosa, Sofía. No hagas tormentas en un vaso de agua. A partir de ahí, me repitió esa frase infinidad de veces. Cada vez que yo sentía desconfianza, me decía que estaba loca. Cada vez que lo cuestionaba, me decía que no armara un drama. Poco a poco, empecé a dudar de mí misma. ¿De verdad era yo la que estaba paranoica? ¿Acaso tenía un esposo tan bueno que yo misma estaba buscando problemas donde no los había? Me quedé atrapada en ese círculo vicioso durante mucho tiempo, hasta esta noche, cuando ese maldito mensaje apareció en la pantalla, y todo lo que yo había intentado negar desesperadamente se iluminó con una claridad brutal en un solo segundo. Ya no había a dónde huir. Desde aquella noche del balcón, la espina en mi pecho no me dejó en paz. Día tras día, se volvía más afilada, clavándose sin piedad. Yo seguía yendo a trabajar, haciendo la cena y fingiendo ser la esposa normal, pero mi corazón ya había cambiado. Ya no podía ver a Daniela como a una simple cuñada, ni podía confiar en Alejandro como antes. Cuando la semilla de la duda germina, por más que intentes arrancarla, empiezas a ver raíces por todas partes. Daniela comenzó a visitar nuestro departamento con más frecuencia. Siempre tenía una excusa perfecta: que Luis se había enojado y había roto cosas en su casa, que había desaparecido y no le contestaba el teléfono. Siempre era la misma historia. Un día, llamó de madrugada llorando a mares. «Cuñado, por favor venga a ayudarme. Tengo mucho miedo». Si Alejandro estaba en casa cuando eso pasaba, se levantaba de la cama casi al instante. Antes de que yo pudiera preguntarle qué pasaba, ya se estaba poniendo la chamarra y los zapatos. Luis volvió a hacer de las suyas. Voy rápido a ver qué pasa. Al principio intenté creer que era solo apoyo entre hermanos, pero pronto me di cuenta de que a veces la urgencia no justificaba la prisa. Una noche, pasadas las 9, Daniela apareció de nuevo. No llegó golpeando la puerta desesperada, solo tocó el timbre y llamó suavemente. «¿Cuñado, está aquí?» Yo estaba en la cocina y salí al escucharla. Llevaba ropa muy ligera y el cabello suelto. Estaba pálida, pero su mirada no tenía ni una pizca de miedo. Al verla, Alejandro la hizo pasar de inmediato. «¿Luis te hizo algo otra vez?» Daniela no respondió frente a mí. Solo me miró de reojo y bajó la cabeza. Esa sola mirada fue suficiente para revolverme el estómago. Después, Alejandro la llevó a su estudio y cerró la puerta. Me quedé de pie en la sala, tratando de escuchar las voces apagadas a través de la rendija. No hablaban fuerte, pero el tono se escuchaba. Curiosamente, la voz que Daniela usaba frente a mí, tan tímida y apagada, cambiaba por completo cuando estaba a solas con él. Se volvía más grave, más dulce. No sonaba como alguien pidiendo auxilio, sonaba como una mujer coqueteando. Y no fue la única vez. Una noche se quedó por más de 1 hora. Se encerraron en el estudio a platicar. Cada vez que yo pasaba por el pasillo, sentía una mezcla de humillación y de sentirme una extraña. Me sentía como una intrusa en mi propio hogar. A veces, con la excusa de llevarles un café, abría la puerta para entrar. Pero en cuanto me veían, ambos se quedaban callados. El ambiente en la habitación se volvía denso, helado. Alejandro fingía revisar unos papeles, y Daniela se quedaba con las manos en el regazo, como alguien a quien acaban de atrapar diciendo lo que no debía. Una vez, mientras dejaba las tazas en el escritorio, miré fijamente a Daniela. Ella levantó la vista, me sonrió dulcemente y con una voz suave como el algodón me dijo: «Ay, cuñada, no vaya a pensar mal, por favor. Es que yo veo a Alejandro como si fuera mi propio hermano. Y la verdad, no tengo a nadie más a quien acudir». Sus palabras sonaban extremadamente educadas, pero extrañamente me provocaron un escalofrío en la espalda. Hay personas que, cuanto más intentan sonar inocentes, más delatan sus intenciones con la mirada.
Me pedía que no pensara mal, pero la forma en que miraba a Alejandro no era pura. Era la mirada de alguien acostumbrada a depender de él, a ponerlo a prueba, a invadir el espacio de otra mujer. Desde entonces, empecé a observar a mi esposo con lupa. Antes Alejandro no era el tipo de hombre que anduviera con el celular pegado a la mano. Lo dejaba tirado en el sofá o en la mesa, e incluso se bañaba dejándolo en la sala. Pero de un tiempo para acá, cambió por completo. Se llevaba el celular a todos lados. Si veíamos la tele, lo tenía en la bolsa del pantalón. Si iba por agua a la cocina, se lo llevaba. Hasta para ir al baño se metía con el teléfono. Cada vez que le llegaba un mensaje, lo revisaba rápido y lo ponía boca abajo. Incluso cambió la contraseña varias veces. Un día, tomé su teléfono solo para ver la hora, y él se volteó de inmediato. Si necesitas algo, pídeme, pero no toques mis cosas. La frase por sí sola podría sonar normal, pero el tono de su voz me hizo sentir como si fuera una desconocida. No era el teléfono lo que me molestaba, era su actitud defensiva. Quien no tiene nada que esconder, no protege su teléfono como si fuera su propia vida. Decidí no hacer un escándalo y seguí observando en silencio. Gracias a ese silencio, empecé a ver muchas cosas más. Una madrugada, su celular vibró muy suavemente sobre el buró. Fue una sola vibración, pero Alejandro saltó de la cama como si le hubieran dado toques. Agarró el celular casi por instinto y se dio la vuelta dándome la espalda. «¿Quién te escribe a esta hora?», le pregunté. Él me respondió en un tono cortante. «Cosas de la oficina». Dijo que era trabajo, pero su voz no estaba nada tranquila. Sus hombros estaban tensos y agarraba el celular con demasiada fuerza. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad. Sin necesidad de leer el mensaje, sabía que no era nada normal. Si realmente fuera del trabajo, no se habría asustado como si lo hubieran cachado en un crimen. A partir de ahí, mis sospechas dejaron de ser una simple corazonada. Empecé a revisar los movimientos bancarios de la casa. Aunque manejábamos nuestras cuentas de forma independiente, yo solía encargarme de los pagos grandes del departamento. Nunca fui de las esposas que le cuentan los centavos al marido, ni tenía la afición de espiarlo. Pero últimamente, él siempre tenía una excusa para decir que le faltaba dinero, que necesitaba invertir en un proyecto, que le había prestado dinero a un amigo. Ese tipo de historias. A fin de mes, revisando el historial para pagar el seguro, me di cuenta por casualidad de que un nombre se repetía. No fue una sola vez, fueron varias. 1,000 pesos mexicanos, 5,000 pesos mexicanos y a veces hasta 10,000 pesos mexicanos. Las transferencias eran frecuentes y las cantidades no eran para un simple gasto menor. El destinatario, Daniela González. Me quedé mirando la pantalla hasta que me dolieron los ojos. Mi cabeza se enfrió y sentí un vacío horrible en el estómago. Esa noche esperé a que Alejandro terminara de cenar para preguntarle. De la manera más calmada posible, le pregunté por qué le transfería tanto dinero a Daniela. Le pregunté si acaso ella tenía problemas y si pensaba depender de su cuñado para siempre. Alejandro, que estaba tomando agua, se detuvo y azotó el vaso contra la mesa. Su voz se volvió agresiva al instante. «Mi cuñada está pasando por un mal momento y la ayudé. ¿Tan miserable eres para reclamar eso?». Me quedé sin palabras. No se trataba del dinero. Ni siquiera me dolía lo que le había dado. Lo que me destrozó fue la actitud con la que la defendió. Me gritó. Trató de hacerme sentir como una egoísta, solo por hacerle una pregunta legítima como su esposa. En ese preciso instante, me di cuenta de la verdad de la que tanto huía. La relación entre Alejandro y Daniela hace mucho que había cruzado los límites familiares. Y lo que más me lastimó no fue el dinero, ni las pláticas a escondidas. Fue el hecho de que mi esposo, por instinto puro, se puso del lado de ella. Como si en esta historia, la que merecía ser protegida, no fuera yo, sino ella. Después de que Alejandro me gritó por el dinero, no le volví a preguntar nada.
No porque le creyera, sino porque entendí algo muy importante. Cuando alguien te está mintiendo, entre más le exiges respuestas, más se defiende. Hay verdades que no se pueden sacar a gritos ni con llantos. Para descubrirlas, solo puedes observar desde el silencio absoluto. Y la vida no me abandonó. Un domingo por la tarde, Alejandro estaba en casa. Yo acababa de tender la ropa en el patio y regresé a la sala a buscar un trapo que olvidé. Al pasar cerca de la ventana, escuché la voz de Daniela en el balcón del edificio de al lado. Como vivimos en el mismo condominio en la Ciudad de México, los departamentos están muy cerca. Cuando no hay ruido se puede escuchar si alguien habla fuerte. Al principio no le tomé importancia, pero al escuchar claramente el tono de su voz, me detuve. No era su típica voz de mosca muerta. Sonaba furiosa, frustrada, llena de odio. Daniela estaba hablando por teléfono, escupiendo las palabras como si llevara años guardándoselas. «Ya te lo dije. Si no fuera por esa mujer, yo jamás me hubiera casado con Luis. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer? A ver, ¿quién chingados quiere vivir todos los días con un loco?» Me quedé completamente paralizada. Aún tenía el trapo en la mano, pero mis palmas estaban heladas. Ni siquiera me atrevía a respirar fuerte. La voz de Daniela continuó. Cada palabra que salía de su boca era un cuchillo cortando la máscara que llevaba puesta. El ruido de los coches y el viento no me dejaron oír todo, pero esa sola frase bastó. Si no fuera por esa mujer, jamás me hubiera casado con Luis. Todas mis dudas tomaron forma en ese instante. Ya no eran ideas locas o celos de esposa, era la verdad pura, una verdad tan sucia y humillante que sentí el impulso de cruzar corriendo, darle una bofetada y exigirle la verdad a gritos. Pero no moví ni un solo músculo, quizás porque ya había reprimido tantas emociones que en lugar de enloquecer de coraje, mi cabeza se enfrió de una manera espeluznante. Ahí fue cuando lo supe. No podía seguir viviendo en esta farsa. Era descubrir todo hasta las últimas consecuencias, o vivir el resto de mi vida viéndoles la cara de idiotas. No había de otra. Esa noche no le dije nada a Alejandro. Preparé la cena como siempre, y le pregunté con la mejor de mis caras, «¿Te sirvo más guisado?» Fui la esposa perfecta, pero en mi cabeza todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. El día de la boda de Luis y Daniela, lo que murmuraban las tías, la forma en que Alejandro se tensó, la primera vez que le pregunté por su pasado. En aquel entonces solo me incomodó, pero ahora entendía todo. Él no se había sorprendido, se asustó porque yo había tocado el punto exacto que él quería esconder. Comencé a escarbar en el pasado de mi esposo en silencio. Sin levantar sospechas, llamé a una prima mayor de la familia González. Con el pretexto de querer escuchar historias familiares, saqué el tema de la soltería de Alejandro. Al principio, la prima se hizo la desentendida, pero después de platicar un rato, soltó la sopa. Me confesó que antes de casarse conmigo, Alejandro había amado locamente a otra mujer. Toda la familia pensaba que se iban a casar, pero de repente terminaron. Cuando le pregunté quién era esa mujer, hubo un silencio de varios segundos en el teléfono y luego respondió en un susurro. «Era Daniela, Sofía, pues ¿quién más iba a ser?» Aunque en el fondo ya lo sabía, escucharlo de otra persona fue como recibir un golpe en el estómago. Todo lo que me había esforzado en negar era real. No fueron conocidos, ni tuvieron un simple romance pasajero. Se amaban profundamente. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por mucho tiempo. El ventilador de la sala seguía girando y los frijoles seguían calientes en la estufa. Todo en la casa parecía estar en paz, pero mi corazón ya estaba destruido. A partir de entonces, empecé a ver todo desde otra perspectiva, y entre más analizaba, más asco me daba. Daniela no se casó con Luis porque lo amara, ni porque hubiera aceptado su destino. Se casó con él para meterse en esta familia, para vivir cerca del hombre que ella realmente quería.
y ese hombre era mi marido. Pensar en eso me ponía la piel de gallina. Una mujer dispuesta a casarse con el hermano del hombre que ama, aguantando sus crisis todos los días, solo para buscar la manera de colarse en su vida. Eso ya no era amor, era obsesión, posesión y un cálculo muy sucio. Pero lo que me daba más desesperación era que Alejandro nunca le puso un alto. Si él hubiera sido firme, si de verdad hubiera querido proteger nuestro hogar, Daniela no habría podido mantener esta farsa por tanto tiempo. Su forma de defenderla, el dinero escondido, las charlas a puerta cerrada, sus miradas, todo demostraba que lo de ellos jamás había terminado. Decidí que no iba a permitir que me siguieran viendo la cara. A partir de ese día, comencé a recolectar pruebas, no para humillarlos gritando en la calle, sino para no volverme loca. Anotaba a qué hora llegaba Daniela, guardé los comprobantes de las transferencias bancarias y le tomé fotos a Alejandro cuando escondía el celular asustado. A veces dejaba la grabadora del teléfono encendida en la sala, para después escuchar de qué hablaban cuando me iba. Incluso, después de dudarlo mucho, escondí una cámara pequeñita en un adorno de la sala. Mis manos temblaban mientras lo hacía. Me sentía tan patética. ¿Qué clase de mujer pone trampas en su propia casa para cachar a su marido y a su cuñada? Pero no tenía otra opción. Para ganar, no podía dejarme llevar por mis emociones. Necesitaba evidencia clara, fría e innegable. Y todo lo que había estado preparando en silencio concluyó esta noche con ese mensaje. Estoy embarazada. Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Esto ya no era un simple presentimiento. Era el golpe de gracia que cerraba cualquier excusa. Sumando todo lo que vi, lo que escuché y todas las piezas que yo misma uní. Ese mensaje era la prueba definitiva de que habían cruzado la línea hace mucho. Esta vez no le iba a dar la oportunidad de decirme: «Estás loca, eres una exagerada». El mensaje falso fue enviado y la evidencia estaba a punto de llegar a mi puerta. Pero los minutos esperando en el lobby se sentían más largos que una eternidad. Escondida detrás de un pilar cerca de los cristales, no despegaba los ojos de la entrada del condominio. La gente pasaba como siempre. Repartidores de comida entraban rápido al elevador. A lo lejos se escuchaban las risas de unos niños jugando en la calle. Todo el entorno se movía en cámara lenta y yo sentía que me ahogaba. Ahí me di cuenta de algo. Esperar a que la verdad te estalle en la cara es más doloroso que tener dudas. La duda es como una herida que te va cortando poco a poco, pero esperar así es como ver venir el golpe directo a la cabeza y no poder hacer nada para esquivarlo. Trataba de no mirar el reloj a cada rato, pero en mi cabeza contaba los minutos. 5, 7, 10 minutos. ¿Dónde estará Daniela ahora? ¿Estará asustada? ¿Estará ansiosa? O a lo mejor en su cabeza solo piensa en correr hacia los brazos del hombre que cree que la está esperando. Solo de pensarlo, me daban ganas de vomitar. 15 minutos después, un taxi plateado entró por la rampa principal y se detuvo justo en la entrada. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que se me iba a salir el pecho. La puerta se abrió y bajó Daniela. No venía bien arreglada como de costumbre, ni tenía la apariencia suave de siempre. Traía una chamarra puesta por encima de un vestido y el cabello recogido a la carrera, todo desordenado. Estaba pálida y tenía los labios apretados. Llevaba la bolsa en una mano y la otra la tenía apoyada en su vientre por instinto. Caminaba rápido pero torpe, como alguien que ha perdido por completo la razón. Con solo verla, confirmé que mis sospechas eran ciertas. Si no hubiera sido Alejandro quien le envió ese mensaje, si no hubiera pasado nada entre ellos, Daniela no habría venido corriendo así. No llamó para confirmar, no dudó, ni se esperó a nada. Vino con la seguridad de que Alejandro la esperaba, y esa misma seguridad fue la que terminó de romperme el alma.
Pagó el taxi y entró casi corriendo al lobby. Iba con la cabeza baja y casi choca con una señora que traía a un niño de la mano. Apenas murmuró un perdón sin mirarla y siguió su camino hacia los elevadores. Yo estaba escondida atrás, apretando la correa de mi bolsa tan fuerte que me dolían los dedos. Una parte de mí quería salir, plantarme frente a ella y gritarle: «¿No te da vergüenza?». Pero me contuve y me quedé quieta. No, todavía no era el momento. Daniela presionó el botón del elevador. Me esperé unos segundos y me acerqué al otro elevador que estaba al lado. En este edificio los elevadores están uno frente al otro, y como a esa hora no había nadie, fue muy fácil seguirla sin que me viera. Se abrieron las puertas y ella entró primero. Yo me metí al otro y me quedé viendo los números en la pantalla. Los números subían lentamente. 3, 5, 7. Con cada piso, mi pecho se volvía más pesado. Cuando su elevador se detuvo en nuestro piso, vi que Daniela salió casi corriendo por el pasillo. Salí del mío unos pasos atrás, caminando de puntitas para no hacer ruido. El pasillo estaba horriblemente silencioso, y las luces blancas iluminaban el piso de loseta. Daniela se detuvo frente a la puerta de nuestro departamento. No tocó el timbre, no tocó la puerta, ni mandó ningún mensaje de aviso. Simplemente levantó la mano y tecleó la contraseña de la cerradura electrónica. Me quedé helada. Bip, 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 bip. Era un sonido muy bajo, pero en mi cabeza sonó como si algo de cristal se rompiera a pedazos. La contraseña de mi propia casa. Este no es un lugar de la familia González. Es el espacio privado mío y de mi esposo, el último lugar que yo consideraba sagrado. Y sin embargo, Daniela no dudó ni un solo segundo. No tuvo que intentar adivinar los números. Puso la clave sin equivocarse y abrió la puerta. Eso significaba que ella sabía la clave desde hace mucho tiempo y que no era la primera vez que entraba así. La puerta se abrió. Ella entró rápido y cerró la puerta con muchísimo cuidado, como alguien acostumbrado a no hacer ruido. Caminé hacia la puerta y pegué mi oído a la pared. Escuché la voz de ella desde adentro. Le temblaba la voz, pero pude escucharla claramente. «Alejandro, ya llegué». Con esa sola frase, cerré los ojos un segundo. Ya no había forma de autoengañarme. La frase «eres demasiado nerviosa» ya no les iba a servir de nada para salvarse. Dentro del departamento hubo un silencio asfixiante. Luego, escuché el sonido de unas chanclas arrastrándose. Seguro Alejandro acababa de salir del baño. Podía imaginarme la escena perfectamente. El pelo todavía mojado, la playera a medio poner, oliendo al jabón de cuerpo que le he comprado todos estos años. Y tal como lo imaginé, el ambiente se congeló allá adentro. No hubo un saludo cálido. No hubo ninguna actuación fingiendo sorpresa. Solo un silencio pesado, que hasta yo podía sentir del otro lado de la puerta. Aunque no los veía, sabía perfectamente que se estaban mirando fijamente. Esa mirada de dos personas que se entienden sin hablar. Estaban tan acostumbrados el uno al otro, que la visita sorpresa de uno le daba la respuesta automática al otro. Ese silencio los condenaba más que 1000 palabras. Respiré profundo, extendí la mano y abrí la puerta de golpe. La puerta se abrió lentamente. La sala estaba completamente iluminada. En el piso había gotas de agua. Daniela estaba parada cerca del sofá. Tenía la cara blanca como papel y sus manos seguían aferradas a su bolsa a la altura de su vientre. Alejandro estaba a unos pasos de distancia. Efectivamente, tenía el cabello mojado y una toalla colgando del hombro. Los dos voltearon a verme al mismo tiempo. Entré al departamento, dejé mi bolsa sobre una silla, levanté la mirada y los vi a los ojos. No grité, no lloré. Mi voz no tembló. Hablé con una voz tan fría y pausada que ni yo misma me reconocía. «Sigan. Hagan de cuenta que yo no estoy aquí». El aire de la sala se congeló por completo. Los labios de Daniela estaban morados, temblaba,
pero no podía articular palabra. Alejandro me miraba con los ojos desorbitados, como si lo estuvieran asfixiando. Se quedó mudo un buen rato, y finalmente logró soltar una frase. «Sofía, ¿por qué regresaste tan rápido?» En ese momento, lo supe. Todas las máscaras se habían caído por fin. Después de que Alejandro soltó esa estupidez, la sala volvió a quedarse en un silencio incómodo. Lo miré a él, y luego clavé la mirada en Daniela. Si fuera la Sofía de antes, seguramente estaría temblando y llorando, preguntándoles, ¿qué les hice yo para que me paguen así? Pero en este instante, el dolor había rebasado el drama. Se había asentado, se había enfriado, y se había convertido en algo aterradoramente afilado. Di un paso más hacia adentro de la sala. No le quité los ojos de encima a Daniela. Estaba pálida, parada como si se fuera a desmayar si soltaba la bolsa. Abrí la boca, y cada palabra sonó dura como piedra. «A ver, dímelo. Ese bebé que esperas, ¿de quién es?» Los labios de Daniela empezaron a temblar. Parpadeó rápido, como alguien buscando desesperadamente una excusa para salvar el pellejo. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro se interpuso. Se puso en medio de nosotras, como un acto reflejo para defenderla. «Sofía, primero tranquilízate. Esto no es lo que estás pensando». Al escuchar eso me reí. Fue una risa corta, amarga. «¿No es lo que estoy pensando?» Repetí sus palabras y lo miré a los ojos con desprecio. «Entonces, explícame. ¿Qué están haciendo los dos solos en mi casa?» Hace unos minutos, entró sin tocar, puso la clave de la puerta como si nada, y entró llamándote por tu nombre. «¿Qué? ¿Están ensayando para una novela o qué?» Alejandro se quedó mudo. Su cara pasó de estar pálida a tener una expresión de pánico. Noté cómo su cerebro trabajaba a 1000 por hora, intentando inventar una historia para tapar todo. Pero mientras más lo veía, más asco me daba. Durante todos estos años, viví con un hombre como él. Un cobarde que aun cuando lo cachan en la movida, tiene el descaro de decir «no es lo que piensas». De repente, Daniela se dejó caer al piso. Se arrodilló en medio de la sala. Lágrimas gruesas empezaron a rodar por su cara y comenzó a sollozar a todo pulmón. «Cuñada, por favor, escúcheme. Perdóneme, de verdad, perdóneme». Me sorprendió lo rápido que se tiró al suelo y lo bien que le salían las lágrimas de cocodrilo. No sentí nada de lástima. Parecía alguien muy acostumbrado a usar el llanto como salida fácil. Me quedé mirándola hacia abajo por un par de segundos. Daniela es muy bonita. Sabe cómo endulzar la voz, y siempre ha sabido cómo despertar la lástima de los hombres. Pero verla así ahora, llorando acorralada, daba pena ajena. Hablé con un tono helado. «¿Qué me pides perdón? ¿A poco me vas a decir que no fue a propósito? ¿Acaso le mandaste «estoy embarazada» a mi marido por error? ¿Por error llegaste corriendo apenas te contestó? ¿Y por error te sabías la clave de mi departamento? ¿Me ves cara de estúpida?» Daniela se agarró el vientre y empezó a llorar más fuerte. «De verdad, nunca creí que las cosas llegarían a esto. Se lo juro, yo no quería...» Corté sus excusas como si pasara un cuchillo. «¿No querías, pero te metiste en la cama de mi esposo? ¿No querías, pero se veían a mis espaldas? Y todavía tienes el descaro de decírmelo en mi propia casa». Mi tono frío terminó por hacer que Alejandro perdiera la calma. Bajó la voz, pero me gritó furioso. «Sofía, mide tus palabras». ¿Que yo mida mis palabras? Volteé a verlo de inmediato. Con esa simple frase, le echó gasolina al fuego que ardía dentro de mí. Di un paso hacia él, tan cerca que podía ver el agua goteando de su cabello. «¿Me estás pidiendo que mida mis palabras?», le dije apretando los dientes, palabra por palabra. «El que se acostó con la cuñada a escondidas de su esposa fuiste tú. El que metió a su amante a nuestra propia casa fuiste tú. El que me vio la cara de idiota todos estos años fuiste tú. Y resulta que ahora ¿soy yo la que debe medir sus palabras?». Alejandro abrió la boca, pero no supo qué decir. No iba a darle ninguna salida.
Señalé a Daniela con el dedo y lo miré fijamente. Si la vas a defender tanto, entonces sé hombre y dímelo en la cara. Ese niño que está esperando es tuyo, ¿verdad? Tan pronto hice esa pregunta, el aire pareció esfumarse de la sala. Daniela levantó la cabeza asustada. Alejandro se quedó petrificado. Pestañeó rápido y volteó la cara para evitar mi mirada. Fue solo un instante, pero esa forma de evadirme me dio la respuesta más clara de todas. Si él fuera inocente, habría estallado de coraje. Habría gritado, habría golpeado la mesa y me habría llamado loca. Pero se quedó callado. Un silencio sucio, cobarde y lleno de culpa. Sentí que el mundo me daba vueltas, pero al mismo tiempo, mi corazón se volvió de hielo. Al final de cuentas, lo que me estaba matando no era la sospecha, era la confirmación. Daniela empezó a llorar como loca otra vez, agachada, con una mano en su vientre y la otra en el piso. Yo no quería hacer esto, se lo juro de verdad, decía mientras lloraba sin poder respirar. Pero no puedo renunciar a él. Sin Alejandro yo me muero. Dejé de respirar. Sin Alejandro yo me muero. Esa frase retumbó en las paredes de mi sala. En medio de la luz brillante, con el olor al jabón de baño de mi esposo impregnado en el aire, y viendo este circo asqueroso frente a mí. Y con eso quedó más que comprobado. No necesité pruebas de ADN, ni ver más mensajes. Esa sola frase desnudó por completo la relación que tenían. La miré a ella, y luego lo miré a él. Una arrodillada a mis pies llorando como víctima, y el otro, de pie frente a mí, con una mirada de terror que no podía ocultar. De pronto me dieron ganas de reírme. Mis 6 años de matrimonio acaban de ser hechos pedazos en esta sala, por este par de miserables. Una mujer tan descarada, que se casó con el hermano menor solo para estar cerca de su ex. Y un hombre tan cínico, que ponía su cara de buen marido todos los días mientras se acostaba con ella. Respiré profundo. Mi voz salió baja, pero tan helada que los hizo temblar a los dos. Al fin me doy cuenta de lo estúpida que fui. Justo cuando terminé de decir eso, se escuchó un ruido horrible en la puerta. No era alguien tocando, parecía que alguien intentaba tirar la puerta a golpes. Los tres nos volteamos asustados. Al segundo siguiente, Luis entró casi sin aliento al departamento. Tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre. Estaba respirando fuerte, como si llevara cargando toda la ira y el odio del mundo. Cuando Daniela vio a su esposo, se puso más blanca que el papel. Instintivamente dio un paso atrás y se abrazó el vientre. Alejandro se quedó tieso. El pánico en su cara era inocultable. Yo no entendía por qué, de todas las personas, Luis tenía que aparecer justo en este momento. Él apretó los mandíbulas y habló. Cada letra estaba llena de odio puro. Yo ya lo sabía todo. ¿De verdad pensaron que me iban a ver la cara toda la vida? Sus palabras fueron como una piedra arrojada al agua, sacudiendo todo en la sala. No solo por su llegada sorpresiva, sino porque su tono de voz no era el de siempre. No había tartamudeos, no estaba perdiendo el control, no decía palabras sin sentido. El Luis que estaba frente a mí en este momento era un hombre escalofriantemente frío. El primero en reaccionar fue Alejandro, pero no para recibir a su hermano ni por sorpresa. Se puso blanco y su voz se quebró. «Luis, ¿tú qué haces aquí?» Luis soltó una carcajada sarcástica por la nariz. Una risa seca, burlona y amarga. Dio unos pasos hacia adentro de la sala, y la puerta se cerró detrás de él con un clic. Ese pequeño ruido sonó como una cerradura sellándose, cortándonos cualquier vía de escape a los que estábamos adentro. ¿Qué hago aquí? Luis le devolvió la mirada a Alejandro, fulminándolo. Vine a ver hasta cuándo pensaban seguir con este circo tan repugnante. Daniela corrió hacia él, llorando desconsolada. Le temblaba la voz mientras le rogaba. «Luis, por favor, no hagas esto. Tienes que escucharme». Pero Luis ni siquiera volteó a ver a su esposa. Su mirada estaba clavada en Alejandro, como si el hombre frente a él ya no fuera su hermano, sino su peor enemigo. De repente,
Luis sacó un montón de papeles de un sobre manila y los aventó con todas sus fuerzas contra la mesa de cristal. Los papeles se esparcieron y se detuvieron justo enfrente de mí. Por puro reflejo, bajé la mirada para ver. En la parte de arriba del primer papel venía impreso el logo de un laboratorio clínico reconocido. Debajo, los datos de la paciente, el folio y la palabra embarazo. Pero mi vista se quedó congelada en un número que me rompió la cabeza en 1000 pedazos. Probabilidad de paternidad, 99,98%. 99,98%. En ese instante, ni siquiera me acuerdo si seguía respirando. Sentí que mi cuerpo entero se volvía de hielo. Yo ya lo sabía por intuición, por lo que vi, por lo que escuché. Yo misma había armado las piezas sucias del rompecabezas. Pero ver ese número impreso en blanco y negro, como una sentencia fría y sin sentimientos, fue como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. El hijo que Daniela llevaba en el vientre era realmente de Alejandro. Ya no era una duda, ni un pleito de esposos. Era una verdad absoluta. Alejandro corrió hacia la mesa, con la cara deformada. «¿Quién te mandó a hacer esto?», gritó, mezclando la confusión con la rabia. «Luis, ¿de dónde sacaste esto? ¿Quién te ayudó?». Luis lo miró y sonrió de lado. Una sonrisa maliciosa, llena de dolor y burla. ¿De verdad me creían tan idiota? Luis habló con una voz firme y segura. ¿Creyeron que porque a veces me daban crisis, iba a ser su títere y el loco de la familia toda la vida? Me hice pasar por loco para ver hasta dónde llegaba su jueguito. Daniela perdió las fuerzas y se desplomó en el sofá, llorando a gritos, sin consuelo. «No, Luis, no digas eso, por favor», dijo balbuceando, y de repente se levantó y corrió a agarrarlo del brazo, como si se aferrara a su última esperanza. «Yo sé que hice mal, pero déjame explicarte, no es lo que parece». Luis se sacudió el brazo con tanta fuerza que Daniela casi se cae de espaldas. La voz de Luis no fue muy alta, pero sonó tan helada que daba miedo. «¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué chingados es? ¿A poco no te casaste conmigo solo para meterte en la cama de mi hermano?». Esa pregunta fue el último golpe a la poca dignidad que le quedaba. Daniela abrió mucho los ojos y movió la cabeza llorando, pero ya nadie le iba a creer. «No. Yo no quería», murmuró. Al oír eso, se me escapó una risa amarga. Hasta en este punto, esta mujer seguía aferrándose al yo no quería, como si todas sus mentiras, sus traiciones y sus cálculos se pudieran lavar con unas cuantas lágrimas baratas. Alejandro intentó calmar las cosas y dio un paso al frente, pero Luis volteó a verlo. Esa mirada ya no era la de un hermano menor. Era la mirada del hombre traicionado por su propia sangre. «¿Y tú, hermanito?». Luis escupió cada palabra. «¿Tú eres mi hermano mayor? El que siempre me daba sermones sobre cuidar a la familia, sobre ser un buen esposo y obedecer a mi madre. ¿Y terminas revolcándote con mi mujer? Dime, Alejandro, ¿tienes madre?». Alejandro abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Nunca lo había visto verse tan miserable en mi vida. Ese hombre que me gritaba «mide tus palabras» y que me decía con tanta calma «estás paranoica», ahora estaba de pie, tragándose su propia humillación. Yo decidí no intervenir. Desde el momento en que Luis cruzó la puerta, supe que el teatrito de estos dos se había terminado para siempre. Las máscaras se cayeron tan rápido que ni ellos mismos pudieron esconderse a tiempo. Pensé que ahí acabaría todo. La traición de mi marido, la cuñada embarazada del hermano y el esposo que fingió estar loco para descubrirlos. Era una historia suficientemente sucia para destruir a cualquier familia mexicana. Pero Luis seguía ahí de pie, con los ojos inyectados en sangre. De repente, volteó a verme a mí. «Cuñada, ¿usted cree que este bebé fue fruto del amor?». Soltó una risa irónica. La comisura de su labio le temblaba. «No se equivoque. Esto es un plan muy bien armado». Me quedé quieta. Y no solo yo.
Alejandro miró a su hermano asustado, y Daniela palideció por completo. Dio un paso hacia Luis y gritó: «Luis, ya cállate». Pero él no se detuvo. Seguramente toda la rabia y la humillación guardada hicieron que ya no le importara proteger a nadie. Miró fijamente a Daniela, y con voz de plomo soltó la bomba. «¿Tienes miedo? ¿Por qué? A ver si me callas. ¿Tienes miedo de que, si mi cuñada sabe la verdad, se les caiga el teatrito a ti y a mi hermanito?» Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Un plan? A pesar de todo el dolor por la infidelidad, en ese momento me di cuenta de lo ingenua que fui. Yo solo pensaba en una aventura, en un viejo amor que regresó, en encuentros a escondidas en hoteles baratos. Pero la mirada de Luis me dijo algo peor. Detrás de ese embarazo había algo muchísimo más asqueroso escondido. Luis volteó a verme a mí. Su voz bajó, pero las palabras fueron clarísimas. «Cuñada, usted sabe que este departamento está a su nombre, ¿verdad?» Lo miré a los ojos. Sentí la garganta seca y respondí: «Sí, lo sé». Luis sonrió con amargura, pues eso era exactamente lo que ella quería desde el principio. Daniela pegó un grito desgarrador, como si la hubieran apuñalado. «Maldito mentiroso, no inventes cosas». Pero Luis ya ni siquiera la miraba a ella. Me miraba fijamente a mí, como si quisiera sacarme del trance con un golpe de realidad. Piénselo un momento. ¿Por qué cree que en estos años se aferró tanto a venir a esta casa? ¿Por qué le metía ideas a Alejandro de arreglar los papeles de la propiedad? ¿Por qué, cada vez que mi mamá hablaba de herencias, a esta mujer le brillaban los ojos de ambición? Me quedé helada. Hay cosas que cuando pasan se ven muy normales, pero cuando alguien junta todas las piezas, la verdad te cae como un balde de agua fría. Era cierto. Alejandro me había mencionado varias veces, como quien no quiere la cosa, cambiar las escrituras de la casa. Me decía: «Para los hombres es más fácil sacar préstamos del banco si la propiedad está a su nombre». O «Mejor hay que ponerla a nombre de los dos, por cualquier cosa». Una vez que me negué, hasta se enojó, diciendo que yo era muy desconfiada y que no sabía respetar a mi marido. En aquel entonces, yo pensé que era puro machismo, que quería sentirse el dueño de todo. No acepté, pero tampoco dudé de sus intenciones. Este departamento me lo dejaron mis papás antes de morir, y era mi único patrimonio. No lo iba a soltar por nada. Pensé que con decir no, ya estaba todo arreglado. Jamás me imaginé que mi terquedad había sido la única defensa contra una trampa que llevaban años preparándome. Volteé a ver a Alejandro. Estaba blanco como la pared. Le temblaban los labios, pero no podía hablar. Por primera vez, vi en su cara no solo miedo, sino la desesperación de alguien a quien atraparon. Luis continuó hablando. Su voz se volvió más aguda, más cruel. «Ella no quiere tener a este hijo por amor a Alejandro, ni porque se sienta culpable conmigo. Quiere usar a este niño para forzar a Alejandro a que se divorcie de usted. Pensó que si la agarraba vulnerable por el divorcio y le sumaba la presión de un hijo en camino, la iba a arrinconar hasta que usted cediera este departamento». Mientras lo escuchaba, sentí como todo el cuerpo se me congelaba. Cada palabra le arrancaba a Daniela su estúpida máscara de amor verdadero. Al final de cuentas, ella no solo quería a Alejandro, quería mi lugar, mi casa, mi vida entera. De repente, Daniela empezó a reírse a carcajadas. Ya no estaba llorando ni haciéndose la víctima en el suelo. Se levantó con la cabeza en alto y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El cabello desaliñado le caía por la cara. En ese momento, su rostro se veía tan retorcido, tan lleno de maldad, que no parecía la cuñadita dulce y educada que veía todos los días. «Sí, es cierto», gritó histérica. «¿Es verdad? ¿Y qué?». La sala se quedó en silencio sepulcral. Daniela volteó a verme. Tenía los ojos rojos y empezó a vomitar todo el coraje que llevaba guardado por años. ¿Acaso yo no tengo derecho a amar a este hombre?
¿No tengo derecho a sentir coraje? Tú no eres mejor que yo en absolutamente nada, Sofía. Si tú no te hubieras metido, yo hubiera sido la esposa de Alejandro. La miré sin siquiera parpadear. La mujer que estaba frente a mí ya no era una pobre loca. Era un monstruo consumido por la envidia y la ambición. Alguien que se había destruido a sí misma. Daniela me apuntó con el dedo, temblando de rabia. «Tú no tienes nada mejor que yo. Solo tuviste buena suerte, porque tus papitos te dejaron una casa. Te crees con derecho a sentarte en el trono de la esposa oficial. ¿Y yo qué? Agarrada de un loco, viendo todos los días al hombre que amo sin poder tocarlo. ¿Me vas a decir que no tengo derecho a enojarme?» Apreté los puños tan fuerte que me dolieron las manos. ¿Y por eso decidiste casarte con su hermano para estar cerca? ¿Por eso te metiste en su cama a mis espaldas, te embarazaste y planeaste robarme mi casa? ¿Y todavía tienes el descaro de hacerte la víctima? Daniela se mordió el labio y me miró con un odio infernal. Al menos yo peleé por lo que quería. Tú solo agarraste lo que otros te dieron y vives tu vida muy a gusto creyéndote la ganadora. Tan pronto terminó de gritar, Alejandro pareció reaccionar. Volteó a verla con los ojos pelones y la voz quebrada. «Daniela, ¿qué estupideces estás diciendo? ¿Acaso te acercaste a mí desde el principio solo por el departamento?» Daniela se quedó congelada un momento. Seguro, al verse acorralada, se le soltó la lengua y no pensó en las consecuencias. Pero fue solo un segundo. Volvió a sonreír con esa mueca torcida, llena de ira y provocación. «¿Y qué esperabas de mí, Alejandro? Un hombre que engañó a su esposa por 6 años. ¿Qué me garantizaba que me ibas a cumplir? Si no fuera por esa maldita casa, ¿crees que iba a amarrarme a esta familia de locos?» Esas palabras fueron como una cachetada directa al ego de Alejandro. Lo vi dar un paso hacia atrás. Tenía los ojos desorbitados, como alguien a quien acaban de quitarle la última ilusión que le quedaba en la vida. Él de verdad creía que estaba recuperando un gran amor. Creía que Daniela aguantaba todo solo por amarlo. Pero al final, todo ese cuentito del amor solo era parte de una estafa para quedarse con todo. Me quedé ahí parada, viendo a los dos. Uno me traicionó, y la otra me quiso robar la vida entera. Y ahora, en esta misma sala, se estaban arrancando las máscaras entre ellos. Fue hasta ese momento que entendí que el embarazo de Daniela no era un simple desliz. Era su moneda de cambio, su carta maestra, el paso final de un plan calculado desde hace años. Y lo que más asco me daba no era la infidelidad. Era descubrir que todo era mucho más podrido y profundo de lo que pensé. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la escena era tan grotesca, tan ridícula, que casi me daban ganas de soltar una carcajada. El marido infiel descubriendo que solo fue un peón en el juego de su amante. La amante trepadora, humillada por el hombre al que usó de escalón. Y yo, la esposa a la que vieron la cara por años, siendo la única cuerda en toda esta locura. Levanté la cabeza y de repente aplaudí una vez, y luego otra. El sonido seco de los aplausos hizo eco en el silencio de la sala. Los miré a todos, uno por uno, y con la voz más serena y calculadora que jamás he tenido dije: «Felicidades de verdad. Qué gran telenovela se armaron todos estos años. Hasta da lástima que el teatrito se termine hoy». Daniela volteó a verme asustada. Sus ojos seguían rojos, pero ya no se veía arrogante. Alejandro tenía los brazos caídos, completamente rendido ante su propia desgracia. Lo miré largo y tendido a él, al hombre que durmió en mi cama, que comió en mi mesa, al que daba sermones de lealtad y familia en esta misma sala. Todo era una pinche farsa. Me le acerqué hasta quedar a un brazo de distancia. «Traicionaste a tu esposa por esa mujer», dije, pronunciando cada palabra con claridad. «Ahora dímelo tú. ¿Valió la pena?» Alejandro parpadeó desesperado. Los labios le temblaban. Después de un rato balbuceó: Yo no sabía que ella tenía esos planes.
Solté una risa fría como el hielo. ¿Qué no sabías? Lo cuestioné clavándole la mirada. O más bien, no te convenía saber. Te acostaste con ella y me engañaste. Le depositaste dinero y la dejaste entrar a mi casa como dueña. No sé qué tantas porquerías le prometiste, y ahora me sales con que no sabías. ¿De verdad crees que te voy a creer una sola palabra más? Alejandro se quedó mudo. Vi claramente cómo le bajaba una gota de sudor por la frente, aunque el ventilador de la sala seguía prendido. Su actitud de hombre ejemplar con la que me callaba la boca siempre ya no existía. Ahora solo era un miserable aferrándose a la última excusa que le quedaba. Al escuchar todo esto, Daniela no lo soportó y se fue encima de él. Lo miró con rabia y gritó casi chillando. «¡Dile algo, Alejandro! Me dijiste que me amabas. Me juraste que nunca me habías olvidado. Dile algo». La sala volvió a temblar con sus gritos. Yo me le quedé viendo a Alejandro. Si en este preciso momento hubiera dado la cara y la hubiera defendido como antes, tal vez no me hubiera dado tanto asco. Al fin y al cabo, esa era su naturaleza. Pero se quedó callado. Y no solo eso. Instintivamente dio un pasito hacia atrás para alejarse de ella. Con ese simple paso hacia atrás, la cara de Daniela se descompuso. Pude ver en sus ojos la sorpresa, la humillación y el odio puro. Luis, que seguía cerca de la mesa, soltó una carcajada amarga. No había ni una gota de alegría, solo puro veneno. Se cruzó de brazos y miró a su esposa como si fuera basura. «Ya, ¿viste?», le dijo Luis con voz rasposa. «Solo eras un pasatiempo. Cuando hay problemas de dinero o de casas de por medio, ¿tú qué crees que vales para él?». Daniela volteó a ver a Luis desesperada. Apretó las manos tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «No», negaba con la cabeza una y otra vez. «Esto no puede ser así. Yo no perdí. Yo no he perdido». Empezó a gritar, completamente fuera de sí. «¿Tienes idea de cuántos años estuve a su lado? ¿De todo lo que tuve que tragarme? Si yo estoy esperando un hijo de Alejandro, no puede botarme a la basura así como así». Intentó agarrar del brazo a Alejandro, pero él se hizo a un lado bruscamente. Ese desprecio fue la gota que derramó el vaso para el ego de Daniela. Se quedó ahí parada, despeinada, con la cara manchada de lágrimas y los ojos llenos de rabia. En ese momento entendí que esa mujer había perdido la razón por completo, y justo ahí decidí que ya había sido suficiente. No quería oír más excusas, ni quería verlos despedazarse entre ellos como animales. Saqué mi celular de la bolsa de mi chamarra. Las 3 miradas se clavaron en mí de inmediato. Lentamente, y con la frialdad de un témpano, desbloqueé la pantalla y abrí una carpeta que ya tenía preparada. Primero, las capturas de los mensajes cariñosos que Daniela le mandaba. Luego, el historial de las transferencias de banco. Después, le di play a un audio grabado en esta misma sala. Ahí se escuchaba a Daniela pegada a él, hablándole con esa vocecita mimosa, y a Alejandro respondiéndole con un tono que jamás me usó a mí. Para terminar, reproduje el video de la camarita escondida. En la pantalla se veía clarito cómo Daniela entraba sola al departamento, cómo los dos se paraban cerquita en la sala. Eran esos mismos silencios y esas miradas, que él me juraba que eran inventos míos por ser tan nerviosa. Luis apretó los dientes de la rabia. Daniela empezó a caminar hacia atrás pasito a pasito, viendo la pantalla como si fuera su sentencia de muerte. Alejandro ni siquiera podía sostenerse bien de pie. No necesitaba ver más para saber que él ya había entendido que estaba frito. A partir de este momento, no había vuelta atrás para nadie. Apagué la pantalla, me quedé con el celular en la mano y los miré a los 3. Mi voz fue lenta, clara, sin gritar, pero con tanta firmeza que nadie se atrevió a interrumpirme. «Creo que con esto ya quedó todo muy claro, ¿verdad?». Cuando dije eso, toda esa tormenta de coraje que traía desapareció. Solo sentí una paz inmensa, y en medio de ese silencio absoluto lo supe.
Este matrimonio, esta familia de doble moral y su asquerosa traición ya no tenían salvación. Después de hablar, el silencio volvió a gobernar mi sala. Un silencio pesado, asfixiante, como si ninguno de ellos tuviera cara para decir una sola palabra más. Después de que se les cayó el teatro, me paré derecha, pasé caminando por en medio de los tres y fui directo al mueblecito que estaba junto al estudio. Abrí el cajón de hasta abajo. Desde hace días, cuando ya no aguantaba las dudas y no podía ni dormir, había guardado algo ahí. Saqué un fajo de hojas, regresé a la mesa de cristal y lo azoté frente a Alejandro. Hasta arriba, en letras grandes y claras, decía: demanda de divorcio. Había preparado todo desde en la tarde. Sabía perfectamente que este momento iba a llegar. Dejé las hojas con cuidado, pero el roce del papel contra el cristal hizo que Daniela saltara del susto. Alejandro se quedó viendo las hojas como si fueran una bomba a punto de estallar. Lo miré y con voz firme, clavándole cada palabra como un clavo en la frente, le dije: fírmale y ahórrate las explicaciones. Alejandro levantó la cabeza de golpe y me vio. El pánico en sus ojos ya no era actuado. Al ver la demanda de divorcio en la mesa, por fin entendió que todo se había ido al caño para siempre. Sofía. La voz se le rompió. Tranquilízate, dame la oportunidad de explicarte. Lo corté antes de que siguiera hablando. ¿Oportunidades? Ya te di 6 años de oportunidades. Alejandro se quedó helado. No le aparté la vista ni por un segundo, y sin una gota de lástima le dije: 6 años siendo tu esposa, confiando en ti, aguantando todo. Me tachaste de loca, me dijiste que no armara dramas, que ella solo era tu cuñada. Si todo ese tiempo no fue una oportunidad, ¿qué más quieres que te dé? Que metieras a tu amante a mi casa, la embarazaras y me pisotearan la cara. Con eso sí vas a estar conforme. A Alejandro le temblaron los labios, pero no pudo decir nada. Se quedó sin argumentos. Ya no había excusas que valieran porque todo estaba podrido desde la raíz. Volteé a ver a Daniela. Seguía cerca del sofá, agarrándose el vientre. Estaba blanca, con los ojos rojos, pero su mirada ya era otra. Ya no me retaba con la mirada, ni se hacía la mártir. Frente a la verdad, y con los papeles de divorcio en la mesa, se dio cuenta de que su circo barato había llegado a su fin. La barrí con la mirada de pies a cabeza, y se lo dije lento para que le quedara bien claro. Y tú, si tienes a ese escuincle o si no, eso a mí ya me vale madre. No me veas con esa cara de perro apaleado, esperando que te tenga lástima. Tú solita te metiste en este infierno, no es mi culpa. Daniela se mordió el labio y volvió a soltar las lágrimas. Pero ya no me daba coraje. Ahora solo me daba muchísima flojera. Esa gente que hace sus marranadas a escondidas y luego quiere que el mundo sienta lástima por ellos, me enferma. Luis, que estaba apoyado en la silla, soltó una risa seca y afilada al escucharme. Miró a su esposa con ojos de puro hielo. ¿A poco creías que habías ganado? Fue como darle el último tiro de gracia a Daniela. Vi cómo le temblaron los hombros. La mujercita que creía tener al marido, al bebé y a la casa en la bolsa, ahora estaba parada en medio de mi sala sin tener absolutamente nada. Alejandro le dio la espalda, Luis la exhibió ante todos, y yo le aventé el divorcio en la cara. El lugar que tanto codiciaba, lo destruí yo misma. No me iba a ir llorando como perdedora. Yo fui la que los agarró a patadas y los sacó de mi vida. Fui a mi mueble y agarré el manojo de llaves. Ahí venían las llaves de la entrada, del estacionamiento y hasta la tarjeta de acceso de Alejandro al condominio. Las tiré de golpe en la mesa de cristal. El ruido del metal contra el vidrio sonó durísimo. «Este departamento es mío», le dije. «A partir de hoy tú y esa mujer se largan de aquí». Alejandro me miró desconcertado. Vio las llaves. Luego me vio a mí. Abrió los ojos grandísimos. ¿Me estás corriendo?» Lo miré directamente. Hace unos meses, que me preguntara eso me hubiera roto el corazón. Pero ahorita,
Me sentía tan en paz que hasta yo me sorprendí. No, le contesté, no te estoy corriendo. Te estoy mandando de regreso al lugar de donde vienes. Alejandro parpadeó sin entender. Se lo dije palabra por palabra, sin alzar la voz, pero clavándoselas en el orgullo. Al lugar de los extraños. Cuando solté eso, Alejandro se puso pálido como un muerto. Ahí fue cuando entendió que no había perdido la casa o el matrimonio. A partir de este segundo, a mis ojos, ya no era ni mi esposo, ni mi familia, ni parte de mi vida. Era un simple intruso que vino a ensuciar mi casa y que ya se tenía que largar. Daniela se quedó tiesa. Luis volteó la cara. Tenía los hombros tensos, como si estuviera tragando piedras. Después de soltar todo eso, no me esperé a ver sus reacciones. Me di media vuelta y caminé directo a mi recámara. Saqué mi maleta de viaje, abrí el closet y empaqué un par de mudas de ropa y mis papeles importantes. No hice berrinche, no aventé cosas, no les grité groserías. Ya no necesitaba hacer escándalo para demostrar mi dolor. Mi propio silencio era lo que los tenía aterrorizados. Desde la sala se escuchaban sus respiraciones agitadas, el sonido de una silla arrastrándose, los chillidos ahogados de Daniela y la voz baja de Alejandro llamándome por mi nombre, pero sin atreverse a dar un paso dentro de mi recámara. Todo era un ruido miserable, asfixiante y patético, pero no volteé atrás. Lo tenía muy claro. Esa sala ya no era nuestro lugar feliz. Era solo un basurero donde se cayeron todas las máscaras, y yo era la única que iba a salir de ahí con la frente en alto. Mientras metía unos documentos en la maleta, se escuchó un ruido fuerte en la sala. No fue un grito ni pasos, fue como si aventaran una silla, y el sonido de hojas de papel rompiéndose de tajo. Volteé rápido. En ese preciso instante, Daniela había agarrado el fajo de papeles del divorcio. Fue cosa de un segundo. Agarró las hojas, con los ojos inyectados en sangre, con los pelos en la cara, y empezó a romperlas a la mitad, en medio de la sala. El sonido del papel rompiéndose hizo un eco seco. Los pedazos de hojas volaron por el aire y cayeron al piso. Daniela volteaba a verme, respirando como toro enfurecido, y me gritó a todo pulmón. Ya no quedaba nada de la mujer fina y educada. ¿Crees que ya me ganaste, pendeja? Esto todavía no se acaba. Me quedé parada en el marco de la puerta, con mis papeles en la mano, viéndola. A lo mejor ella pensó que, al romper el papel, también iba a romper mi determinación. Pero lo que me dio pavor no fue su berrinche, sino lo mal de la cabeza que debía estar para creer que en mi propia casa me iba a venir a poner condiciones. Alejandro por fin reaccionó. Gritó desesperado y furioso. «Daniela, ya párale». Pero entre más intentaba callarla, más histérica se ponía ella. Daniela se volteó hacia él. Tenía la cara llena de lágrimas, pero desfigurada de odio. «¿Ahora te da miedo, cabrón?», le apuntó con el dedo en la cara, temblando. «¿A poco te daba miedo cuando estabas en mi cama? ¿Te daba miedo cuando me abrazabas y me jurabas que ibas a botar a tu mujercita para casarte conmigo?» Fue como si hubiera aventado una granada en medio de la sala. Aunque ya lo había visto y escuchado todo, oírlo salir así de crudo de la boca de ella hizo que la casa entera volviera a temblar. Alejandro se puso blanco como el papel. Parecía que si alguien lo empujaba, se iba a caer al suelo. Luis apretó los puños y se le marcaron las venas del cuello. Yo solo me quedé ahí parada, viendo cómo se destrozaban ellos solitos, quitándose sus máscaras. Daniela se rió entre lágrimas. Era la risa de alguien acorralada, dispuesta a llevarse a todos entre las patas. Metió la mano a la bolsa, sacó el celular y lo levantó como si fuera una navaja frente a todos. «¿Crees que me vas a dar la espalda y ya?», se burló. «Aquí tengo todo. Los audios, los mensajes, las fotos, todo lo que me dijiste, lo que me prometiste. Si ya se te olvidó, a mí no». Luego lo miró directamente a los ojos. La voz se le endureció.
clavándole cada palabra como balazos en la cara. Si yo no voy a vivir en paz hoy, te juro que tú tampoco vas a poder salir a la calle a dar la cara. A Alejandro se le subió la sangre a la cabeza. Se le fue encima como animal y rugió. ¡Ya cállate! Pero Daniela dio un paso atrás, abrazando su celular. Los dos empezaron a forcejear junto a la mesa de cristal, uno tratando de quitárselo, y la otra defendiéndolo con uñas y dientes. Se escuchaban las respiraciones fuertes, las sillas cayéndose y los golpes de los muebles arrastrándose. Cuando di un paso al frente para detenerlos, se escuchó un golpe durísimo. El celular cayó al piso de loseta. Resbaló por el piso y se detuvo justo en la pata del sofá. La pantalla seguía prendida. Parecía que el destino quería que yo viera todo hasta el final. En ese instante, en la pantalla desbloqueada, apareció todo el historial del asco. Mensajes llamándolo mi amor. Direcciones de hoteles de paso. Espérame tantito. Hoy tengo unas ganas locas de verte, decía uno. Y una foto tomada desde la cama. Alejandro salía con los ojos cerrados, dormido, y la mano de Daniela puesta sobre su pecho desnudo. No necesité revisarlo a detalle. Esa no fue una canita al aire. Era la prueba de una pinche doble vida, larga y cínica. Al ver esa pantalla, la cara de Luis se incendió como si le hubieran echado gasolina. Le metió una patada fuertísima a la silla que estaba junto a la mesa. La silla salió volando y azotó en el piso. Gritó hasta que se le quebró la voz. Me robaste a mi esposa y todavía tienes los huevos de pedir una oportunidad aquí. Esa locura en los ojos de Luis ya no era actuación. Era la humillación viva de un hombre al que su propio hermano y su esposa le vieron la cara. Pensé que Luis se le iba a ir a los golpes a Alejandro. La verdad, hasta se lo tenía merecido. Pero Luis se detuvo. Respiró agitado un par de veces y de repente volteó a verme. Tenía la cara desencajada en una sonrisa más amarga que el llanto. Cuñada, ¿ahora lo entiende?, dijo con la voz ronca. Para ellos dos, usted y yo, solo fuimos su escudo protector. Usted era la fachada perfecta para que él se hiciera el marido ejemplar. Y yo fui el pase de entrada para que esa zorra se metiera a la familia. Esas palabras me dieron una punzada directa al corazón. Eran tan exactas que ni siquiera pude refutarlas. Luis y yo, que parecíamos no tener nada en común, terminamos con el mismo papel en la obra. Fuimos los idiotas útiles, usados para que ellos dos armaran su asquerosa novela de amor. Justo cuando sentí que el aire de la sala iba a explotar de la tensión, se escucharon golpes desesperados en la puerta principal. No era alguien tocando normal. Parecía que alguien estaba aporreando la puerta con urgencia. Antes de que alguien fuera a abrir, la puerta se abrió. Era la mamá de Alejandro y Luis, doña Carmen. En cuanto vio el desastre de la sala, se quedó congelada en la entrada. Sillas tiradas, papeles rotos en el piso, las caras rojas y pálidas de sus hijos, y ese aire pesado de sudor, lágrimas y humillación. Doña Carmen, antes de asimilar nada, apenas abrió la boca para preguntar ¿qué chingados pasó aquí? Pero en ese preciso segundo, Daniela se le fue encima corriendo. Se le tiró a los pies, de rodillas, aferrándose a las piernas de mi suegra como náufrago a un salvavidas, llorando amargamente. «¡Suegra! ¡Por favor, ayúdeme!». Levantó la cara bañada en lágrimas, temblando de pies a cabeza, y pegó un grito para que todos en la sala la oyeran. «Estoy esperando un nieto de la familia González». Esa sola frase fue la gota que colmó el vaso. El aire, que ya estaba imposible de respirar, se volvió tan espeso que me aplastó el pecho. Miré fijo a doña Carmen. Quería ver cómo se le deformaba la cara a esa madre tan moralista al escuchar semejante asquerosidad de la boca de su nuera menor. Y supe, en ese instante, que este teatrito ya no era un pleito entre cuatro paredes. El silencio después de la frase de Daniela fue total. Vi cómo la cara de doña Carmen cambiaba.
Pasó de la sorpresa, del shock total, a una mirada fría y calculadora en cuestión de milisegundos. Y lo que pasó a continuación hizo que se me helara hasta la última gota de sangre. Doña Carmen no le dio una cachetada a Daniela. Tampoco se volteó para regañar a su hijo. En lugar de eso, volteó a verme a mí de golpe. Con los ojos llenos de coraje, apretó los dientes y me escupió las palabras en la cara. Ya me lo imaginaba. Esto pasa porque eres incapaz de amarrar a tu marido. Me quedé de piedra, no por el dolor, sino porque el cinismo de esta señora rebasaba todos los límites humanos. Su hijo mayor se mete con su cuñada, la embaraza, todo sale a la luz en mi propia casa, y la primera persona a la que ataca es a mí. Alejandro bajó la cabeza sin atreverse a ver a nadie. Luis, que estaba ahí parado, soltó una risa histérica, una carcajada seca, más aterradora que un grito. Luis movió la cabeza y miró a su madre con puro asco. ¡Qué bárbara, jefa! De tal palo, tal astilla. A doña Carmen le valió madre su hijo menor. Se agachó para levantar a Daniela y esconderla detrás de ella, como si la víctima del cuento que necesitaba protección fuera la golfa y no yo. Su voz bajó de tono, pero sacó sus verdaderas intenciones. Este niño lleva nuestra sangre. Pase lo que pase, esto se arregla en silencio. No me van a hacer un circo de todo esto. Que no hagan un circo. Me dio tanta risa que me dolió la nariz. Resulta que, en la cabeza de esta vieja, lo peor no era que su hijo fuera un adúltero y un traidor, ni que la familia estuviera podrida desde la raíz. Lo peor era que la gente se enterara. Le daba pavor el qué dirán. Le aterraba perder su imagen de familia decente y de buenas costumbres frente a los vecinos. La miré y muy lentamente, palabra por palabra, le pregunté: «¿O sea que usted ya sabía esto desde antes, suegra?» La pregunta cayó como una bomba en la sala. Daniela tembló detrás de doña Carmen. Alejandro levantó la cara de golpe para ver a su mamá, y a Luis se le retorció la boca en una mueca de asco. Vi perfectamente cómo doña Carmen dudó un segundo. Pestañeó rápido y apretó más fuerte el brazo de Daniela. Pero solo fue un segundo. Enseguida levantó la barbilla, con la cara dura que la caracteriza. «¿Y qué si ya lo sabía?», contestó tajante. «Los hombres, mientras estén vivos, se van a equivocar. Los problemas grandes hay que hacerlos chicos, y los chicos hay que hacerlos nada. ¿A poco crees que vas a ganar algo haciendo tu pancho para que todo el barrio se burle de nosotros?» Sentí que las manos y los pies se me congelaban de coraje. Luis de plano perdió la cabeza. Agarró las hojas de los resultados de ADN y los azotó contra la mesa de cristal. El cristal hizo un ruido seco, a punto de romperse. «¿Me estás diciendo que el hecho de que mi hermano se coja a mi vieja es una simple equivocación?», Luis le gritó con los ojos inyectados en sangre, escupiendo la rabia. «¿O lo sientes tan a la ligera, nada más porque a ti no fue a la que le pusieron los cuernos?» Doña Carmen peló los ojos. «A mí no me hables así, cabrón. Respeta a los mayores cuando están hablando». «¿Cuáles mayores?», se rió Luis con asco. «¿Qué clase de mayores son ustedes? La clase de señora que le dice a la nuera que se embarace para chantajear a su hermano, hacer que se divorcie y robarse el departamento». Esa revelación congeló a doña Carmen en seco. Yo me le quedé viendo directo a los ojos. Ya no tenía ni que adivinar. La forma en que protegía a Daniela, su urgencia de callar todo, su descaro de hablar de nuestra sangre, todo apuntaba a que esta vieja no solo lo sabía, sino que estaba metida hasta el cuello. Ya no dije nada. Agarré el control de la tele y prendí la pantalla plana que estaba colgada en la pared de la sala. Todos voltearon a verme. La pantalla se prendió, iluminando las caras pálidas de todos en el cuarto. Abrí la carpeta de los videos de la cámara que escondí, busqué la parte exacta y le puse play. Al principio se veía mi sala normal. El sol de la tarde, la mesa de cristal, los sillones. Unos segundos después, doña Carmen apareció en la imagen. Enfrente de ella
Estaba sentada Daniela. Estaban hablando muy bajito, pero el micrófono grabó todo a la perfección. En medio del silencio sepulcral de mi casa, la voz de mi queridísima suegra retumbó en las paredes. Ese niño que llevas ahí, cuídalo bien. Con ese niño, Alejandro va a tener que divorciarse de Sofía, y ese departamento va a pasar a ser tuyo muy pronto. Palabra por palabra, sin faltar una sola coma. No había manera de negarlo. El aire en la sala se volvió veneno puro. Escuché cómo Daniela agarraba aire del susto. Alejandro dio un paso para atrás. Sus hombros se cayeron de golpe, como si lo hubieran crucificado. Doña Carmen pasó del rojo al blanco cadavérico. Los labios le temblaban, y se quedó viendo la pantalla con cara de idiota. Jamás se imaginó que su propia voz la iba a delatar de esa manera. Daniela estaba pálida. Seguro en ese momento sintió verdadero terror. Esa suegra que se hacía la madre comprensiva había quedado exhibida ante todos con su avaricia podrida, a la luz de todos los focos. Sucia, miserable y sin una puta excusa para defenderse. Doña Carmen empezó a tartamudear. Su voz de sargenta había desaparecido. No, eso nada más lo dije por decir, estaba enojada. Apagué la tele y me le quedé viendo fijo. Sentí que cada palabra mía pesaba una tonelada. O sea que, al final, esto no fue solo un asunto de cuernos. Fue toda una novela dirigida por usted, suegra. Doña Carmen abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Toda su doble moral, todos sus sermones de buena familia, con los que me quiso pisotear todos estos años, se acababan de hacer polvo frente a sus ojos. Y ahí recordé la cantidad de indirectas que me tiraba. La mujer mexicana siempre se sacrifica por la familia. A los maridos hay que tenerlos contentos. El patrimonio lo debe manejar el hombre de la casa. Resulta que todas esas enseñanzas no eran consejos de buena fe. Eran las piedritas para ir pavimentando el camino de su estafa. De repente, Alejandro pareció despertar de su estupor. Levantó la cara y vio a su madre. Sus ojos se veían vacíos, miserables. Nunca lo había visto mirarla así. Parecía un niño que acaba de descubrir que su mamá es el diablo. Su voz temblaba a más no poder. «Jefa, ¿también me usaste a mí?» Doña Carmen volteó a ver a su hijo mayor. Al sentirse arrinconada, ya no le importó guardar las apariencias. Abrió mucho los ojos, le temblaron los labios, y le soltó el golpe final a su propio hijo. «¿Y por quién te crees que lo hice, pendejo? Todo era por esta casa, por mi vejez, cabrón». Al escuchar ese grito, la casa se heló. Ya nadie tenía que explicar nada. La vieja solita había confesado. No le importaba el amor de su hijo. No le importaba ocultar sus errores. No quería salvar a la familia. Solo quería la pinche casa, el dinero. Era simple y asquerosa avaricia, disfrazada del papel de buena madre. Viendo a la señora enfrente de mí, pensé que todos estos años de aguantar mamadas por fin valieron la pena. Si yo no hubiera abierto los ojos, si no hubiera guardado evidencias, si hubiera dejado que se siguieran haciendo pendejos entre ellos, yo hubiera terminado en la calle, agradeciéndole a la señora por sus buenas intenciones. Pero ahora me quedaba clarísimo. En el corralito que ellos llamaban familia, yo nunca tuve un puto lugar. Y en cuanto la doña abrió la boca, su verdadera cara, descarada y muerta de hambre, quedó al descubierto para siempre. Después de que doña Carmen soltó todo el veneno, supe que este cirquito no se iba a quedar entre estas cuatro paredes. Estas porquerías, entre más las tapas, más fácil se las ingenian para zafarse. Si me echaba para atrás, al rato me iban a voltear el cuento. Dejé el control remoto, agarré mi celular y le marqué rápido a un abogado amigo de mi papá. Solo le dije una frase. «Licenciado, véngase para acá de inmediato. Necesito un testigo». Del otro lado, escuché un silencio rápido y un seco «voy para allá». Colgué. Y sin pensarlo dos veces, abrí el grupo de WhatsApp de la familia González.
El mismo grupo donde mandan piolines de buenos días, donde se organizan los bautizos y los cumpleaños. Tecleé rápido y sin piedad. A toda la familia. Vengan a mi casa ahorita mismo. Tengo algo que aclararles, de una vez por todas. Lo leí rápido y le di enviar. En cuanto aparecieron las palomitas azules, el aire en la sala se puso más frío que un puto congelador. Doña Carmen se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se me aventó encima de inmediato. «¿Qué te pasa, vieja loca?», gruñó y trató de arrebatarme el celular de las manos. Me hice a un lado y le di un manotazo firme. No la aventé fuerte, pero mi rechazo fue tan claro que hasta ella se hizo para atrás. La vi directo a los ojos y le dije, frío y sin pausas: «Usted quería tapar todo el cochinero, ¿verdad, suegra? Pues qué pena. Pero para que a la gente se le quite lo ratero, hay que exhibirlos en la plaza pública, para que no lo vuelvan a hacer». Daniela se desplomó en la silla, más blanca que un fantasma. Alejandro dio un paso intentando calmarme con voz baja. «Sofía, te lo suplico, no armes un circo. Si la familia se entera». Me volteé y lo callé de tajo. «¿La familia? Llevo 6 años siendo tu esposa, pendejo, y hasta hoy me vengo a dar cuenta quiénes eran los verdaderos extraños». En menos de una hora, el timbre de la casa no dejó de sonar. Uno a uno fueron entrando los tíos, los primos y las cuñadas, con caras de asustados. Unos venían hasta en pijama, otros se ve que dejaron la cena a medias. Entraban y preguntaban: «¿Qué pasó? ¿Por qué el escándalo tan tarde? ¿Se enfermó alguien?». En un 2x3, la sala se retacó de gente. Los que no cupieron se quedaron en el pasillo asomando la cabeza. El ambiente pesaba como plomo. No quise hacerles el cuento largo. Me paré en medio de la sala. Acomodé a doña Carmen, a Alejandro, a Daniela y a Luis enfrente de mí, y dejé a la familia González atrás de mí. Hablé claro y pausado. Hoy los mandé llamar a todos, no para quemarlos nomás porque sí. Es para que, de hoy en adelante, ninguno de ustedes tenga el descaro de decir que yo exageré, que levanté falsos o que le falté al respeto a la familia González. Terminé de hablar, prendí la tele y les puse los videos uno por uno. El video de Daniela poniendo la clave de mi casa como dueña. Los dos bien pegaditos en mi sala. Los mensajes de amor y las fotos de la cama. Los audios asquerosos y la joya de la corona. El video clarito de doña Carmen diciéndole a su nuera que cuidara al niño para sacarme de mi propia casa. La sala, que antes era un chisme, se volvió un funeral. Solo se escuchaba el ruido del video y los golpes de realidad cayéndoles a todos. Cuando acabó el video, el chisme explotó. Una de las tías se tapó la boca y se santiguó. ¡Ay, Dios santísimo! ¿Cómo que su propia suegra le quiso robar la casa? Un tío que estaba cerca de la puerta, rojo de coraje, renegó: «¡Qué pinche vergüenza, cabrones!». Unos miraban a doña Carmen como si fuera el diablo. Otros veían a Daniela meneando la cabeza. Esa familia que siempre se daba golpes de pecho y hablaba de valores, se quedó encuerada de su miseria moral en menos de 5 minutos. A Alejandro ya no lo calentaba ni el sol. Intentó dar la cara por pura inercia. «Familia, déjenme explicarles». Apenas abrió la boca, le levanté la mano. «¿Te callas?». No grité, pero se escuchó tan cabrón que toda la sala se enmudeció. «Ya te escuché 6 años. Hoy le toca a los demás escuchar de qué estás hecho». Alejandro se puso gris. Le tembló la boca, pero no dijo ni pío. Y en eso, Luis se agachó y abrió una mochila que traía. Sacó un pinche tabique de papeles y los azotó contra la mesa. «Ya que estamos todos aquí reunidos», dijo Luis, con la voz temblorosa pero frío como un témpano. «De una vez conozcan la verdadera cara de mi hermanito». Bajé la mirada. Eran estados de cuenta, pagarés, recibos hechos a mano. Todo el puto dinero iba a nombre de Alejandro. Luis fulminó a su hermano con la mirada y soltó una carcajada amarga. «Todos estos años, mi hermano les estuvo pidiendo dinero, ¿verdad? Que para un negocio,
que para la empresa, que para un apuro. Puras mentiras. Para mantener a su amante, el muy pendejo se fue a meter con prestamistas. La sala se volvió un caos. Un primo agarró un papel, lo leyó y casi se ahoga. No mames, 500.000 pesos. Y justo en ese puto segundo, le empezó a sonar el celular a Alejandro. 1, 2, 3 veces. El timbre estaba castrando los oídos de todos. Por los nervios, o por estúpido, Alejandro agarró el celular y le picó mal, poniendo el altavoz. Y de la bocina salió la voz de un güey con acento ñero, resonando en toda mi sala. A ver, cabrón, te la canto derecho. Si de aquí al viernes no me aflojas esos 500.000 pesos, te voy a ir a reventar a tu empresa, puto, y a ver dónde te escondes. La casa se quedó muda. Silencio de cementerio. Ya nadie ocupaba más pruebas. Con esa llamadita, a Alejandro se le terminó de caer la poquita dignidad que le quedaba. Lo miré fijamente. El vato persignado, el esposo intachable que me daba lecciones de cómo ser buena mujer, estaba sudando frío frente a sus tíos, con el celular temblándole en la mano. La mirada de su familia lo hizo pedazos. Ya no era el orgullo de los González, era un deudor, cuernudo, mentiroso, que por caliente endeudó a todos y embarró a la familia en la mierda. Respiré hondo y solté mis últimas palabras de la noche, firmes, como clavando ataúdes. Desde el día de hoy el señor Alejandro deja de ser mi marido. Y para los demás, que quisieron usarme de escalón, hice una pausa. Vi directo a doña Carmen y luego a Daniela. Qué lástima. Se les rompió su pinche escalera. Nadie dijo nada. Puras respiraciones pesadas, gente moviendo la cabeza con pena, y el silencio de una familia asfixiándose en su propia porquería. Me quedé parada en medio de la sala. No sentía dolor, sentía una paz bien fría. Al final de todos estos años de tragarme sus mentiras y dejarme pisotear, los arrastré a la luz con mis propias manos. Y de hoy en adelante, ninguno de esos cabrones iba a poder ir por la vida contando cuentos chinos a su favor. Esa noche, después de arrancarles las máscaras a todos frente a la familia, las cosas se fueron al diablo mucho más rápido de lo que pensé. A veces pasa así. Las mentiras se ven bien sólidas mientras están escondidas, pero apenas les haces una grieta, no se rompen poquito, se les cae el techo completo. Y ahí abajo se queda enterrada toda la hipocresía con la que le veían la cara a la gente. A la mañana siguiente, recién llegada a mi oficina, Alejandro me marcó por teléfono. No le contesté a la primera, pero a la quinta o sexta llamada se la tuve que tomar. No por ganas de escucharlo, sino porque si no lo hacía, el muy imbécil era capaz de venirse a plantar a mi trabajo. Su voz se oía ronca y desesperada. Ya no quedaba nada de ese tono seguro de señor de su casa. Sofía, escúchame. Mandaron una denuncia anónima a la empresa. Hasta las fotos y los pagarés mandaron. Ahorita en la mañana me jalaron los de recursos humanos. Fuiste tú, ¿verdad? Me quedé callada un segundo y le respondí. ¿A poco me crees tan desocupada como para andarte castigando por la vida? Si todo eso llegó a tu trabajo, es porque tú solito anduviste de rata en la calle y la misma gente aprovechó para chingarte. Se quedó mudo unos segundos y de pronto se soltó a rogarme. Sofía, te lo juro por Dios, pídeles que me quiten la denuncia. Si me corren del trabajo, ya valí madre. Sí. Me le quedé viendo al monitor de mi compu y con voz plana como el concreto le dije, la que te partió la madre no fui yo. Fueron tus propias porquerías y tu pinche avaricia. Y le colgué. Antes de la hora de la comida, el cabrón cumplió y llegó a la puerta del corporativo. Al salir del elevador lo vi parado ahí. Traía la camisa toda arrugada, los ojos pelones y el pelo parado. En una sola noche se avejentó 10 años. Ese güey que siempre andaba de traje y corbata, ahora estaba parado en el lobby como un vagabundo. En cuanto me vio quiso correr hacia mí, pero los de seguridad lo pararon en seco. Aún así, me gritó con la voz rota.
Sofía, por lo que más quieras, ya párale. Estas broncas las podemos arreglar en la casa sin hacer escándalo. Volteé a verlo. Me dio tanta risa que sentí el sabor amargo en la garganta. ¿Arreglarlo en la casa? Me alejé unos pasos, pero hablé con un tono que no hizo eco. Solo dolió. Cuando te estabas revolcando con tu cuñada y planeando robarme mi departamento, ¿a poco pensaste en arreglarlo en casa? Cuando estabas de calenturiento metido en sus sábanas, ¿te acordaste de tu matrimonio? Cuando tu pinche madrecita maquinaba dejarme en la calle, ¿era un asunto familiar? ¿Y ahorita que vas a perder la chamba sí te da culo? Ya es muy tarde, cabrón. Se quedó tieso en el lobby, y los ojos se le pusieron rojos, a punto de llorar. Pero yo no me quedé ahí ni un segundo más. Hay gente que necesita que le peguen en la cartera, en el orgullo y en la calle, para apenas darse cuenta de lo que valen las cosas. Pero eso sí, el dolor ajeno se lo pasan por el arco del triunfo. A Daniela no le fue mejor. Sus papás llegaron en camión desde su pueblo al día siguiente, porque toda la vida, Daniela les vendió el cuento de que era una mártir que se sacrificaba por Luis. Cuando se enteraron de todo el chisme, su propia madre le acomodó una cachetada guajolotera en medio de la sala de los González. Cuentan que la señora le gritaba llorando: «Me llenaste la cara de vergüenza, pinche vieja cabrona, todo mundo teniéndote lástima, y saliste más puta que las gallinas». Cuando escuché eso, me di cuenta que la gente falsa, entre más santurrona se pinta, más feo le apesta la mierda cuando se destapan. Daniela se quedó en la calle, literalmente. Con el embarazo encima, se volvió medio loca. Dicen que había días que se encerraba a reírse y llorar sola. Otros días se la pasaba chingando a Alejandro por teléfono, rogándole, insultándolo o amenazándolo con matarse. Pero a esas alturas, a Alejandro no le alcanzaba ni para él, menos para andarla cuidando a ella. Luis sí fue otra onda. Después del trancazo, me sorprendió lo frío que actuó. Esa misma semana metió los papeles del divorcio. No lloró, no hizo berrinche, no le rogó. Un tío pendejo le dijo: «Ay, mijo, ten un poco de corazón con ella». Y cuentan que Luis se rió y le soltó en corto: «Pendejo soy una vez, no dos». Esa frase corrió como pólvora en la familia, y ya nadie tuvo los huevos de decirle nada. Y es cierto, a veces tragarte el orgullo no te hace más hombre, solo te vuelve el pendejo del cuento. Y doña Carmen, la señora que se paseaba por mi casa dándome clases de moralidad, ahora no podía ni salir a la banqueta. Me contaron que fue al mercado sobre ruedas de la colonia y escuchó clarito cómo las de la verdura murmuraban: «Mira, ahí va la vieja rata que le quiso bajar la casa a su propia nuera». Dicen que la doña nomás agarró sus tomates, ya ni pidió pilón ni regateó, y se peló a su casa. El prestigio que cuidó toda su vida lo tiró al excusado por pura perra ambición. Una tarde me cayó de sorpresa al departamento. Ya no venía de alzadita ni pegando gritos. Se sentó en una silla, con los ojos llorosos, y me dijo: «Ay, Sofita, puta madre, cómo me dio asco ese tonito falso. Pues aunque sea por el tiempo que fuimos familia, échales la mano, no seas tan rencorosa». Puse mi taza de café en la mesa, la vi fijo y le dije: «Se está confundiendo, suegra. El lazo de familia no lo rompí yo. Lo rompió usted solita, en el segundo que empezó a maquinar cómo echarme de mi propia casa». Se quedó sin aire. Se puso a pestañear a lo pendejo, como si no esperara que yo le contestara tan golpeado. Pero a mí ya me valía madre. A esta bola de culebras ya les había aguantado mucho su papelito de familia unida. Y el colmo era que, ya con la mierda hasta el cuello, todavía esperaban que yo me hiciera la ciega. Era el colmo de su descaro. Unos días después, a Alejandro lo corrieron de la chamba por la auditoría interna. Los cobradores no lo dejaban en paz. Toda esa bola de lamehuevos que antes le decían don Alejandro, ahora se cruzaban la calle con tal de no saludarlo.
Así es el pinche mundo. Cuando traes lana te besan los pies, pero cuando caes, te mandan al carajo en un parpadeo. Alejandro, desesperado, le echó toda la culpa a Daniela. Decía que por esa vieja había perdido todo, que por su ambición había cruzado la línea. Pero Daniela, cuando escuchó eso, se soltó a carcajadas. Una risa bien enferma de alguien que ya perdió todo. ¿Mi culpa?, le gritó. Tú me juraste que ibas a dejar a tu mujer. Nadie te puso una pistola en la cabeza, pendejo. Esos dos, que decían amarse con locura, ahora se estaban despedazando como perros callejeros. Yo veía todo de lejecitos. Ni me metía, ni sentía lástima. Solo aprendí algo bien cabrón. Hay gente a la que no le importa pisotear a los demás, mentir y engañar, con tal de salirse con la suya. Y solo les duele el alma cuando pierden su dinero, su prestigio, y no tienen pa' dónde correr. Pero ni siquiera les duele por arrepentimiento. Les duele porque por fin les pasaron la factura. Al mes, el juez nos firmó el divorcio. Fue rápido. A lo mejor porque ninguno de los dos teníamos ya nada por lo que pelear. El güey agarró sus chivas y se fue a la calle, sin nada. No fue porque yo fuera mala o culera con él. Fue porque desde el día 1, nada en esta casa le pertenecía. Esta casa es de mis jefes. Me la dejaron antes de morir. La cuidé con todo mi esfuerzo, con mi sudor y con mis ganas de hacer familia. El día que vino el cerrajero a cambiar la chapa de la puerta principal, yo me quedé viéndolo quitar los fierros viejos. Sentí un hueco en el pecho bien raro. No estaba feliz, ni me sentía la gran triunfadora. Solo sentía que, por fin, le había cambiado la chapa a una puerta que ya estaba bien podrida. Después de eso, limpié la casa entera. Eché a la basura el juego de tazas para dos, las sábanas del aniversario, la chamarra vieja de él que colgaba en la puerta y hasta las fotos donde salíamos felices. Lo metí todo en cajas. A veces me quedaba sentada en la sala sin hacer nada, nomás viendo el polvo flotar. El departamento se veía más grande y más iluminado, pero también más vacío. El dolor no se fue por arte de magia. Simplemente dejó de revolcarme como ola en el mar. Se volvió como una costra, profunda y silenciosa. Como una herida que ya no sangra, pero que si te tocas, duele. Supe de Luis. Se fue lejos un tiempo a tomar terapia. La última vez que lo vi, ya no era ese güey con cara de odio, que destrozó todo en mi sala. Vino a la puerta de la casa. Se le veía flaco, medio madreado, pero de la cabeza ya estaba bien centrado. Antes de subirse a su carro, se me quedó viendo y me dijo con tristeza: «Al final del día, cuñada, la única que no perdió la cabeza en este desmadre fue usted». No supe qué decirle y nomás le asentí con la cabeza. Yo no creo haber sido la más inteligente. Simplemente fui la que tuvo que amarrarse los huevos porque no me dejaron otra opción. Y de Daniela, me enteré que después de agarrarse a gritos con Alejandro, tuvo al bebé antes de tiempo. El niño sobrevivió, pero nació bien débil y lo metieron a la incubadora un buen rato. Cuando me enteré de eso, me senté en el sillón un buen rato. A veces, los problemas llegan hasta un punto donde el coraje ya ni alcanza. Yo odio a los adultos. Odio lo mierdas que fueron, sus planes asquerosos y sus ambiciones. Pero el bebé no tiene culpa de nada. Esa criaturita nació en una pinche trampa que no pidió. Pensar en eso me apachurró el corazón. Al final, las peores víctimas no somos los que sufrimos la traición, sino los chamacos que vienen al mundo sin saber, pagando los platos rotos de gente cobarde. Doña Carmen se enfermó bien feo de la pura presión y los corajes. Gente que sabía el chisme me buscó para decirme: «Ya perdónalos, Sofía. Ya estuvo bueno, dales chance por la paz». Yo ni siquiera me molesté en contestar. No es que yo no tenga corazón, es que hay chingadazos que, aunque sanen, la cicatriz te queda para toda la vida. No me voy a vengar de nadie, ni les voy a ir a mentar la madre, ni voy a buscar hundirlos más. Pero eso no quita lo mierda que fueron conmigo.
Aunque me quedara un poquito de lástima, no me pueden borrar la memoria. Y a veces, la mejor forma de no hacerte daño ni hacer pendejadas es pintar tu raya y mandarlos bien a la chingada de lejitos. Una tarde, ya para finales de mes, cuando el sol bajaba y pegaba suave, salí a regar las macetas a la entrada y escuché una voz ronca en la puerta. Volteé y ahí estaba Alejandro. En un solo mes se echó 10 años encima. Estaba hecho un palo, chupado de la cara y con los ojos vacíos. La camisa toda guanga, ya sin el porte de antes. Se quedó parado en el pasillo mucho rato, con las manos juntas, sin animarse a dar un paso para adentro. Cuando me le acerqué, tragó saliva y por fin habló con la voz hecha un hilo. Si tan solo hubiera sabido detenerme a tiempo. Lo miré fijamente. Ese güey que algún día fue mi marido, al que le regalé una parte de mi vida, ya no se veía como nada mío. Parecía un pinche fantasma de la calle. No me enojé, ni sentí bonito. Pura tristeza. Ver a alguien que caminó tan lejos en la pendejada, que cuando quiso voltear para atrás, ya solo le quedaban puras cenizas. No le grité, ni lo traté como perro. Le respondí quedito, bien calmada. Lo más triste no es que te hayas equivocado, Alejandro. Lo triste es que estuviste cagándola tantas pinches veces, por tantos años, y ni una sola vez se te cruzó por la cabeza frenarte. Alejandro agachó la cabeza. No escuché que llorara, pero le vi los hombros brincar tantito. Así nos quedamos un ratito. Ya ninguno dijo ni pío. No le azoté la puerta en la jeta, ni le menté la madre. Solo cerré mi puerta despacito. Con esta clase de gente, ni ocupas vengarte. La vida solita se encarga de darles en toda la madre. Cuando por fin se acabó el desmadre, mi vida regresó a la normalidad. Regresaba de la chamba y cocinaba nomás para mí. Los fines de semana cambiaba las sábanas, le daba una trapeada al balcón y compraba flores chiquitas para la mesa. Cosas bien X, bien simples, pero me regresaron las ganas de vivir el día a día. Una noche estaba cenando sola, sentada en la mesa del comedor, comiendo sin nadie a quien platicarle. Traía el corazón con un pinche hueco, sí, pero ya no sentía que me faltaba el aire. Era como un espacio vacío donde pega el viento. Se sentirá frío, pero se puede respirar. Y ahí entendí una cosa. Estar sola no da tanto miedo, como vivir todos los días fingiendo que eres feliz, al lado de un cabrón que te traiciona por la espalda. Hubo muchas tardes que me senté junto a la ventana, viendo el rayo del sol pegando en las losetas del balcón. Me podía quedar horas ahí, sin pensar en nada, nomás viendo cómo cambiaba el color de la tarde. Y un día me dije a mí misma, el putazo más fuerte que te da la vida no es cuando te ponen los cuernos, es cuando te cae el 20 de que le diste años de tu vida a un cabrón que no vale la pena. Pero, pase lo que pase, mientras te queden fuerzas para pararte y caminar para adelante, nunca es demasiado tarde para empezar. Mi historia no se acabó con aplausos, ni con ese final triunfante de novela que a la gente le gusta. Se acabó con una pinche paz bien profunda y en silencio. Perdí mi matrimonio. Perdí al pendejo que creí que iba a estar conmigo toda la vida. Perdí años echándole ganas a lo tonto. Pero a cambio de todo eso, rescaté mi orgullo y salvé mi propia casa. Y lo que más importa en esta vida, me salvé a mí misma.